presentaron, la mayoría en contra de la extradición fue abrumadora. Y señor, con ese video acabamos con toda la Asamblea Nacional Constituyente. Que Colombia se entere que el narcotráfico compró toda la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso. Bueno, la Constitución del 91, yo diría que más que un hito de la historia moderna de Colombia, es un momento de inspiración de la sociedad colombiana. La Constitución de 1991 marcó la diferencia. Ahí llegaron hombres y mujeres que le apostaron a la paz, que también en los siglos anteriores había sido imposible para Colombia. Y yo creo que por eso hoy la valoramos mucho más que en su propio momento. Todos entendemos que la Constitución se volvió en un referente y un horizonte de la acción política, de la acción ciudadana y del reclamo de derechos en esta sociedad. Al tratar temas históricos en nuestra serie, se llega a la pregunta sobre la responsabilidad del contenido televisivo frente a los sucesos históricos. Para el canal RCN es importante escuchar la opinión de distintas voces acerca de este tema. Decir que la televisión tiene la responsabilidad histórica me parece demasiado. Tiene una responsabilidad en la ficción y en contar muy bien las historias desde diferentes puntos de vista. El espectador, yo creo, gran parte de los espectadores tienen la capacidad de discernir que eso es ficción. O sea, no necesariamente van a creer que así es verdad, si no le creen a los noticieros. Entonces ahora le van a creer a las telenovelas. También creo que es un gran peligro banalizar lo que ha sucedido, es decir, banalizar el crimen, el asesinato, el homicidio, el secuestro, como si fueran cosas absolutamente banales, superficiales y sin importancia. El problema de la televisión es que cuando se mete a contar esta historia no está haciendo ficción, está contando una historia real. Yo creo que habría que resaltar que esto no es ni crónica periodística, ni es estudio sociológico o ensayo histórico, es dramaturgia. Y nos basamos en la ficción. Una cosa es la ficción, una cosa es montar usted una ficción que tiene que tener pues las bases reales, sí, pero otra cosa es contar la realidad, que es lo que están haciendo con estas series. Personas que existieron. Pero son personajes síntesis, son personajes que recogen las conductas de muchos seres humanos para representarle uno solo. También acude a muchos puntos de ficción, acude a puntos donde enaltece al personaje, hace un personaje siniestro, envilece al bueno, en fin, y tiene que contar con todo el grupo de contradicciones humanas que tiene un proceso histórico. En la vida, como en la dramaturgia, no hay personajes de un solo color. Todos tienen muchos matices y en el conflicto colombiano, pues lo que uno ve de alguna forma es que todos estos personajes llegan por múltiples visiones y por muchos factores de vida. El 2 de mayo del 2002, el país se estremeció con la noticia del estallido de una pipeta de gas que cayó en la iglesia de Bellavista del municipio de Bojayá, en el Chocó. Fue el producto de un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares. La población civil quiso protegerse resguardándose en esa iglesia. Este acto sangriento dejó un saldo de 75 muertos, entre ellos 48 niños. Y hazles ver que se están portando mal, que están portando por la maldad, por la soberbia. Comencé a recibir llamadas porque no estaba viendo la serie y subí, encendí el televisor y comencé a ver por lo menos la versión, a ver si estaba cercana a los hechos reales. Me sentí indignado, me sentí revictimizado, es decir, con un dolor profundo de que 11 años después, una serie, un canal que lo ve todo el mundo, a nosotros por lo menos no nos tenga en cuenta, y ahora que se nos tiene en cuenta, nos golpeen de esa manera. Y la gente comenzó a contarme, y también la gente confundido, padre, ¿y eso sucedió así? Usted nos había contado otra cosa.
¡Jesucristo santísimo! ¡Ay, ya, padre, ya! Deje de mencionarlo todo el tiempo. Aquí todos estamos cansados de esperar ese milagro que sabemos que no va a llegar. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí, cruzar el río a Chalupa, ¿no? No. Cálmense, por favor. Los hechos, para nosotros, distan mucho de lo que vimos en la serie Los Tres Caínes. Cosas tan puntuales. El sacerdote que encarna, digamos, toda la labor de la iglesia es un sacerdote falto de carácter, falto de compromiso cristiano, distante de la comunidad. Por favor, no pierdan la fe. No pierdan la fe. Tranquilos. Se nos escaparon detalles, obviamente, como la del padre Antún, una persona que, empoderada de la defensa de su comunidad, se opone tanto ante la guerrilla como ante los paramilitares a que se ejecuten personas dentro de su municipio, a que se cometan masacres dentro de su municipio. Conozco de manera muy directa a los curas del Río Atrato, desde Quibdó hacia Turbo, y tengo la mejor impresión de ellos por su valor civil y por su, digamos, convicción política. Entonces no creo que sean unos arrodillados ni que le teman a enfrentarse a la guerrilla o a enfrentarse a los paramilitares, a enfrentarlos, de hablar, de ponerle la cara, ¿no es cierto?, y exigir los derechos sobre la gente. Mi deseo fuera que Gustavo Bolívar, quien escribe la serie, fuera en Chocó, lo invitamos, y le pida perdón a la comunidad. Los actores armados en su momento lo hicieron. Como aquí hubo un daño proporcionalmente a lo ocurrido, lo invitamos a que vaya, conozca la laboriosidad, que la comunidad es valiente, que la comunidad es aguerrida, que la comunidad es trabajadora, que conozca la laboriosidad de la iglesia y no se quede solamente en el maquillaje de lo que quiso presentar ahí. Y le pido excusa al padre Antún si eso no sucedió, pero lo que en el fondo, digamos, lo que quería era mostrar el hecho, las 119 personas que perecieron carbonizadas dentro de una iglesia donde estaban buscando refugio por un enfrentamiento entre paramilitares y guerrillas. Cuando llegamos, los cuerpos ya los habían recogido la misma comunidad y nos comentaron que esas personas que murieron fueron sepultadas en una fosa común. Bojayá, yo diría que es una de las más grandes tragedias del conflicto armado en Colombia, porque allí se conjugaron todas las perversiones de la guerra, el atentado profundo hacia la población civil enorme, refugiada en un sitio sagrado, una iglesia, y con el cruce de acción de todos los actores en el conflicto en su momento. Pero también pone de bulto algo muy importante para esta sociedad y para las víctimas en general del país. Pone de bulto también la capacidad de resistencia, la capacidad de la gente de levantarse, liderados, entre otras cosas, por la iglesia, que sigue cumpliendo todavía hoy un papel central en la defensa de las víctimas en todo el Pacífico colombiano. El deber de un actor es darle cuerpo, vida al trabajo de un escritor en una producción. Y como tal, también tenemos la responsabilidad y una opinión, no solo frente a los contenidos televisivos, sino también sobre nuestro país. Yo sí hubiera querido más tiempo para debatir. No hubo debate. El buen debate. No hubo tiempo para debatir con las víctimas, no hubo tiempo para debatir con las autoridades, no hubo tiempo para debatir con el público, ¿cierto? Yo siempre apoyé esa idea de deberíamos hacer un debate para que todos pongan sus puntos de vista y sobre todo para que la gente entienda que el producto que nosotros estábamos haciendo no era lo que ellos estaban pensando y lo que estaban recibiendo.
desde el lado actoral uno lo que más quiere es lograr hacerlo de una manera en la que uno sea creíble, pero además que las víctimas sientan de alguna manera que hay un reconocimiento a su dolor y que estamos tratando de expresar esto y de contarlo de la manera más responsable posible. Creo que el espectador no tiene que tragar entero, tiene que ver estas series como algo que le dan, pero a partir de ahí pues cuestionarse, ir a los libros, a los documentos reales y de la historia, y entender que estas series finalmente no son la historia de nuestro país, que simplemente son una ficción. En síntesis, creo que respecto a estos temas, creo que es bueno tratarlos, creo que es importante de alguna manera también, sobre todo cuando tiene que ver con historia, sea en ficción, sea en documentales, hablar de esto en cualquiera que sea la forma. Pero la historia reciente es como que el colombiano le duele, el colombiano no quiere ver, y mucha gente dice, no, la televisión es para divertirnos, pero qué bueno que la televisión, que es un medio tan masivo, también cuente historias y se arriesguen, y lo han hecho. Tiene que haber una noción de que eso, digamos, es una visión, una perspectiva, una forma de verse dentro de las infinitas posibilidades que hay. Es importante aclarar que los errores que se han cometido en el tratamiento y la forma de contar este tipo de historias ha sido un punto de partida para hacerlo cada vez mejor y con más minuciosidad y con más respeto ante las personas que sí han vivido este tipo de historias, que sí han sufrido de manera directa el conflicto armado colombiano. Y al final creo que de realizar cualquier tipo de producción como estas, la idea es que quede la oportunidad de la reflexión, de analizar y pensar realmente quiénes somos, por qué somos así, por qué actuamos así. Yo considero que el arte es el medio idóneo para hablar sobre estos temas. Los artistas tenemos que ser un espejo de la sociedad. Es por medio del arte que podemos ver quiénes somos, qué hemos hecho, qué ha pasado. Y no podemos seguir tapando la realidad con un dedo. Así que hay que hablar, hay que contar lo que pasó para nunca repetirlo. Pero también considero que el enfoque que hemos hecho de estas series en televisión no es el correcto. Y creo que por eso se genera tanta polémica. Ojalá y podamos ver muchas historias desde esos héroes invisibles que son las víctimas de todos estos conflictos. Esta es mi opinión. Pero veamos cuál es la conclusión a la que llegan los diferentes invitados que han participado en este especial. Que a pesar de los errores y los descalabros que se haya podido tener y contar estas historias, que las víctimas están levantando la mano. Entonces las víctimas tendrían que dar el paso al frente para ellos contarnos qué es lo que quieren contar de su dolor, porque ese dolor solamente lo conocen ellos. El colombiano está buscando en la ficción la revelación de su crónica cotidiana, y ahí el televidente también tiene que madurar. Nuestro televidente tiene que madurar y saber que cuando estamos en ficción no estamos diciendo la verdad, estamos dando un punto de vista sobre una situación. Lo curioso es que a los escritores nos han atacado peor que a los autores materiales de los hechos. Yo no recuerdo un matoneo más grande del que me hicieron a mí en Tres Caínes cuando los paramilitares estaban ejecutando las masacres, cuando la masacre del Salado pasó casi inadvertido en los medios, entre la sociedad civil. A las víctimas de la población civil, el daño que se le puede hacer a la sociedad, no contando la historia, es borrarla. Es como si no hubiera sucedido, es ignorar la historia. Y de alguna manera ignorar la historia es no entenderla y no poder explicar lo que está sucediendo y no poder tampoco tener posibilidades de rectificar los errores y las bestialidades que se han hecho. Cada cosa que pasa en cada serie de estas y cada cosa que pasa con la televisión en general cuando toca el tema del conflicto armado colombiano.